Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Papá Presente. Normalmente en este micrófono hablamos mucho, pues, justamente de temas de paternidad. Nada más que en este episodio quisiera abordarlo, digamos, desde una óptica un poquito diferente, porque, pues, al final, sin una pareja, pues, no hubiéramos tenido a nuestra bebé, ¿no? Yo no me hubiera convertido en papá. Entonces, hoy vamos a hablar de los problemas o algunos de los problemas que enfrentamos nosotros como pareja, ¿no? Eh, Aquí pues no lleva como una secuencia lineal, no es como que primero fue este problema y después este, a lo mejor algunos en la narrativa sí están unidos, pero pues voy a tratar de condensar, ¿no? Los casi 3 años que llevamos en este viaje. Eh, una de las reflexiones que me llegaban al inicio, o una de las cosas que me ponían a pensar es como, ¿qué tanto van a cambiar las cosas, no? Muchas de nosotros como que le tenemos ese miedo al cambio. A veces pues no hay nada que podamos hacerlo. O sea, la vida es justamente eso, ¿no? Cambios. Pero pues normalmente son un poquito más graduales, ¿no? O mi rutina de lunes a viernes, tal vez solo cambiar un poquito los fines de semana o en tema de vacaciones o no sé, ¿no? Cada quien la rutina que puede implementar. Pero acá, como una disclaimer, sí es como las cosas van a cambiar. Nosotros intentamos mucho el incorporar a la bebé a nuestra rutina, a nuestro día a día, pero la realidad es que de acuerdo a los principios de crianza que nosotros queríamos, o no diría principios, como que las pautas de crianza que teníamos muy claras, se necesitaba una rutina. Y una vida normal de adulto no tiene esa rutina, o al menos no por las tardes. Entonces, no se trata de a ustedes les va a pasar, solo es pues esto se ha tratado de cosas vivenciales, ¿no? De cómo nosotros lo hemos experimentado o cuál ha sido nuestra experiencia en esto. Y en nuestro caso, sí cambiaron las cosas, ¿no? También otra reflexión que le hacía yo mucho a Majo es el famoso síndrome, y voy a sonar a viejecita, pero el del nido vacío, ¿no? Tenemos muy claro que al final Lorien se va a ir. La idea es que lo hagamos lo suficientemente bien para que ella tenga sus alas y abandone el nido. Entonces, también muchas de las cosas que nos hemos dado cuenta que hemos tenido problemas de pareja es porque dejamos de ser pareja para convertirnos en papás. Entonces, pues claro, si estás descuidando un aspecto por la inexperiencia de manejar la otra, pues claro que eso nos trajo problemas, ¿no? Entonces, pues vamos a platicarles un poquito de esto en este episodio. Ojalá lo disfruten. Me gustaría empezar por la obvia, ¿no? Las cosas no van a cambiar. De verdad fue algo que yo se lo comenté a Majo y ya en la ejecución sí fue como de, dude, no fue posible. Les comentaba la parte de la rutina. Y, bueno, antes de entrar en la parte de la rutina es como qué cosas cambian, ¿no? O qué cosas cambiaron para nosotros. Pues al principio solo éramos Majo y yo. Entonces, ¿quieres salir a cenar? ¿Qué se necesita? Simplemente que los dos hayamos terminado nuestra jornada de trabajo, elegí el restaurante, tomas el coche, vas, cenas y no importa, ¿no? No importa si llegaste antes, si hiciste reservación, si llovía, si no llovía, si el restaurante ya estaba por cerrar. O sea, realmente no importaba. Es, oye, te quieres desvelar y mañana, como podamos, llegamos al trabajo, ¿no? O hasta en vivo. Cuando llegó nuestra bebé, claro que cambió eso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la primera y la más importante, y a lo mejor va a haber muchas personas que en este momento están, voy a entrecomillarlo, ¿no? Pero sufriendo esta etapa, es no puedes disponer de tu tiempo. Y una de las frases que consolidó a mi hermano como papá es, con un bebé uno nunca sabe. Y lo que hay detrás de esto es, claro, tú puedes planear, nosotros hemos tratado de ser súper puntuales, ¿no? Pero si no se quiere despertar, no vas a llegar a tiempo. Si no se quiso dormir a su hora, tampoco lo vas a lograr, ¿no? Y empiezas a cambiar como la parte de a qué hora salimos, pues por la tarde, ¿no? Y además por la tarde, obviamente que ya haya tomado su siesta, que ya se haya tomado el snack. Y les digo, aquí voy a brincar mucho porque pues llevamos 3 años en este viaje. Entonces, pues obviamente a lo mejor al principio, pues muy, 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 muy bebé, pues duermen, y también voy a entrecomillar mucho porque a nuestra bebé no le tocó esa actualización, o sea, la parte que más sufrimos era que dormía poco. Entonces, sí la idea es, las cosas cambian, ¿no? La parte de la rutina hago mucho énfasis porque quienes están batallando con eso ahorita y tener un bebé que no duerme lo suficiente les va a complicar las cosas y les va a poner las cosas bien tensas. Y ahorita me río porque hago memoria y recuerdo ese momento y las cosas se ponían muy tensas, ¿no? Entonces, no quisiera ser redundante, solo realmente las cosas van a cambiar, ¿no? Desde la óptica de un plan de fin de semana, eran
uno, era posible, ¿no? Acá, pues depende, ¿no? Si no ha cumplido los 40 días, pues no, no es posible. Y de ahí depende qué tan intrépidos y aventureros sean. Nosotros sí tratamos de no ser tan atacados, tratar de realmente incorporar a lo mayor posible. Y no se trata de, la sufrimos todo el tiempo. Hubo muchas cosas que pudimos hacer. De hecho, el primer viaje que hicimos juntos fue pues prácticamente a los 40 días, ¿no? Por ahí, o sea, antes de los 60. Y fue aquí en corto y se durmió todo el camino en la carretera. Entonces, pues realmente depende de las actualizaciones que su bebé traiga. Hay unos que son muy buenos para dormir, hay unos que el famoso hack de la suben al coche y se duerme. O sea, sí hay elementos que van a poder llevar a cabo, pero no con la misma facilidad, ¿no? Antes era muy sencillo. Oye, vamos con algunos amigos en la noche. En nuestro caso es a las 7, 7 y media, tú ya tienes que estar dormida, precisamente para generar esa rutina. Entonces, pues ya no, o sea, díganme, vamos a merendar ahora, amigos, ¿no? Porque las cenas ya no eran posibles. Y ahí como que entrelazando temas, van a cambiar la relación con sus amigos, ¿no? Afortunados los que puedan decir, oye, a nosotros no nos pasó, pero esto se ha tratado de cuestiones vivenciales. Y la realidad es que no es como que pierdas a tus amigos o tus amigos se separen, solo es estamos viviendo momentos distintos. Entonces, para ellos es muy fácil de, oye, güey, seguimos la fiesta, mañana o sea, nos podemos desvelar. Nosotros, claro que nos podemos desvelar. La situación está en que si es, no sé, de viernes para sábado y no trabajas los sábados, tu amigo o tu amiga o tus amigos que no tienen hijos, al día siguiente se pueden levantar a las 2 de la tarde y no hay ningún problema. En el caso de, pues supongo todos los papás que conozco, no tienes ese lujo, ¿no? Entonces, muchas veces puede ser como a qué costo. Y es la parte de, yo sí lo voy a hacer, ok, va, lo haces en una ocasión, ¿no? Pero también tienes ese compromiso moral y ese gusto de estar al día siguiente al 100 para tu Bendix, ¿no? Entonces, es donde seguramente mucha gente lo tuvo más fácil o lo puede tener más fácil o teóricamente va a creer que es más fácil, pero a la hora de llevarlo a la ejecución si ponderas y es un, oye, mañana vamos a ir al parque o mañana tuvimos una semana muy pesada y al final quien va a pagar esa decisión va a ser tu hija o tu hijo cuando no le puedas dedicar ese tiempo de calidad. Entonces, insisto mucho en esa parte, para nosotros sí cambió. Y de los amigos hubo, cuando empiezas a conocer a esos amigos que también son papás, como que, al menos sí nos pasó a nosotros la fase de cambiamos de los amigos solteros o amigos en pareja con los que hacíamos a lo mejor planes de fines de semana y era más por la noche a ajustarlo a planes por la tarde, ¿no? O papás que de momento la otra cosa, y perdón de verdad por brincar de una cuestión a otra, pero son cosas que voy recordando la disposición de tu tiempo. Ya habíamos medio abordado eso, pero antes, si solo somos dos, es muy fácil como de, oye, ¿cuánto tiempo te toma estar lista? Ay, pues no sé, una hora. Ah, perfecto. Les decimos que en 2 horas a nuestros amigos. Y salvo un tema de, oye, se me ponchó una llanta o, oye, ¿sabes qué? Cerrar una calle, pues normalmente lo vas a lograr, ¿no? Y es como muy fácil adaptar los planes. O cancelarlos sería como muy poco probable, ¿no? En nuestro caso sí pasó de, oye, es que sí queríamos llegar, pero no se despertó o no se ha despertado o sabes que su siesta arrancó 3 horas tarde. Entonces te empieza a perder planes. La otra es empezamos a tratar de incorporar los planes. Entonces íbamos a casa de los amigos como más, voy a decirlo, iba a decir más de noche, ¿no? Pero más tarde. Y ahí ibas, ¿no? Pues cargando la parte de recuerdo cuando llevábamos el huevo. Entonces, oigan, ¿saben qué? Hagan paro, ¿no? Vamos a tratar de llegar entre, elijan un rango de horarios, ¿no? Entre 8 y 9. Entonces, pues la rutina del sueño, la sacas dormida de tu casa, la llevas al otro lugar y pues si te va bien no se despertó, ¿no? Pero algo que nosotros vivíamos mucho, les decía, no era buena para dormir. Entonces estábamos en la reunión con algunos amigos y tratamos de que como que fueran los más cercanos, porque era de, oye, es que si vamos, solo haz paro y préstame una recámara, porque eventualmente pues se va a despertar, fue lactancia exclusiva, entonces le va a dar hambre, pues majo, pues que tenga un espacio más privado, donde pueda estar oscuro, un ambiente más controlado. Entonces la verdad es que muchos amigos sí hicieron el paro de, güey, no hay bronca, vénganse acá a la casa, dispongan de una recámara, o ya hasta teníamos como una recámara para nosotros, y hasta ahí dices, bueno, perfecto, lo lograron. Sí, pero si estábamos en una reunión y inserten lo que quieran, o sea, echando chismito, echando plática, echando juego, uno de los dos adultos se tenía que salir de la convivencia para atender a nuestra bebé. Y los primeros, pues tal les diría 2 años, la persona o el adulto que hacía eso era majo. Entonces, pues tampoco era como tan padre a nivel pareja de que no podíamos
hacer ese match, ¿no? Y retomar como la idea de estábamos teniendo problemas de pareja porque ahí nos estábamos comportando como papás. O sea, realmente nuestra prioridad era pues que nuestra hija si despertaba pues se volviera a dormir, que tuviera el horario adecuado de sueño de acuerdo a su edad, pues la parte de las tomas de la leche. Entonces, sí fue difícil, ¿no? Y eso provoca que te haya cierto distanciamiento con tus amigos, no porque dejen de serlo, sino porque realmente cada quien está viviendo cosas distintas y empieza a cancelar planes, ¿no? Porque esta fue la parte de, bueno, cómo tratamos de implementarlo, cómo tratamos de lograrlo, pero también había veces de donde era oye, no tiene mucho caso que vayamos porque pues no puedo estar ahí o no puedo convivir, ¿no? O también empiezas a sentir como que esa, a lo mejor, incomodidad de, porque sí nos pasó, de es la habitación en la que duermen las personas que están ahí. Entonces, pues estás como invadiendo un espacio. Sabemos que le ofrecieron de corazón, solo pues fue un momento complicado. Ya ahorita, e incorporando conoces a tu nueva tribu o a los papás de los amigos o amigas de tu hija, pues ellos están viviendo lo mismo. Entonces, oye, es que no vamos a poder ir porque... Y vas a aventarte, a lo mejor la justificación es como, dude, tranquilo. Lo entendemos perfectamente porque nos ha pasado, ¿no? O la vez que íbamos a ir a tu casa y llegamos tarde. Entonces, pues sí cambian, ¿no? Cambian las salidas de noche y a lo mejor empiezas con play dates, ¿no? Y también ha sido una evolución. Fue, al inicio era una bebé muy chiquita, dormía poco. Después fue pues, una bebé más grande, por decirlo de alguna manera, seguía durmiendo poco. Después creció para convertirse en una niña que seguía durmiendo poco, pero era cada vez más interactiva, ¿no? Entonces tu vida social cambia a, pues ahora son parques, ¿no? O ahora son salidas a una plaza donde hay juegos. Entonces fueron de los aspectos que sí cambiaron para nosotros en el aspecto social. Hasta acá, como de, oye, Alan, has insistido mucho en la parte de, oye, no se podía, no se podía, no se podía. ¿Y qué pasa con la nana, no? O qué pasa con la suegra, o qué pasa con la mamá, o qué pasa con los familiares directos, ¿no? Aquí a lo mejor el disclaimer 2 es, si tú tienes a alguien cercano, ya sea familia o alguien que te ayude en casa, que es de tu absoluta confianza, claro que es más fácil, ¿no? Porque si la persona pues está como tan pegada a tu hijo o a tu hija, es oye, vamos a salir, ¿no? Y si te tocó, insisto mucho, con la parte de que su rutina de sueño es muy buena, conocemos a muchos papás a los cuales envidiamos, que sus hijos duermen muy bien, ¿no? O, no, pues una noche horrible, solo durmió 6 horas de corrido. Y es como, nosotros para llegar a esa, entre comillas, noche horrible, pasaron muchísimos meses. Entonces, si tienes a alguien con ese perfil, claro que es más fácil, ¿no? Pero acá, pues los vamos a poner en contexto. Nuestra hija fue muy complicada para dormir. Entonces, hablando de papá, mamá, o sea, yo, Alan, tuve que pasar muchísimos meses para que yo pudiera lograr dormirla, digamos, en un entorno adecuado de, oye, te vas a dormir, pues a lo mejor sin haberse agitado tanto, sin haber llorado tanto, porque había muchísimo el apego con mamá. Entonces, si yo siendo el cuidador que ve todo el tiempo, la persona que está ahí, costaba trabajo, pues pedirle a alguien más también era como de un poquito de humanidad de, güey, no va a ser fácil, ni para ti ni para ella. Entonces, nosotros no tuvimos esa parte, ¿no? Jessie nos hizo el paro muchísimas veces, que era como que la otra adulto que estaba, digamos, como tercera cuidadora. Claro que nos hizo el paro muchísimas veces y eso fue también lo que ayudó a eh, como reencontrarnos o tener momentos de reencuentro de pareja a lo largo de, diré, los primeros año y medio, ¿no? O los primeros 18 meses. Insisto, el proceso pues ha sido gradual. Nada más que si tú lo pones en retrospectiva de 3 años que llevamos, a lo mejor hemos podido llevarla más como de pareja, no sé, 6 meses, 8 meses. A lo mejor, digamos, dividiéndolo, ¿no? O sea, cada vez ha sido más constante, pero pues cuando estás viviendo esta situación de, oye, nosotros teníamos un estilo de vida pues como de social o mucho de salidas. Entonces, eh, si no hay esta figura que te cuide o te haga el paro, pues se vuelve complejo. Ya entrando a lo mejor bueno, no ya entrando, en, digamos, un siguiente problema que nos pasó a nosotros fue, cada cabeza es un mundo, ¿no? O sea, digamos que a nivel individual, pues traes lo que te enseñaron, lo que aprendiste, lo que desaprendiste, tu experiencia, y entonces en función a eso creas un criterio, digamos, ideal de cómo te gustaría educar a tus hijos. O, bueno, a lo mejor más genérico, cómo te gusta vivir o cómo entiendes la vida, ¿no? O para dónde vas o cuáles son tus metas. Acá como que el que
eh, llevar esto a la vida de pareja es ok, ahora van a ser dos mundos, juntando dos vivencias, ¿no? Lo que comentamos, para educar en conjunto a otra persona, ¿no? Entonces, digamos que en este caso, creo que fue nuestro aspecto fuerte, ¿no? O sea, ¿el problema cuál es? Pues que son dos educaciones distintas que tienen que vivir bajo la misma casa y además de manera armónica. Acá diría que nos fue bien porque sí un aspecto que tenemos fuerte es que no tenemos temas incómodos, ¿no? Entonces, en todo momento, desde siempre, desde como fuimos pareja, era, oye, ¿qué opinas de inserte tema socialmente incómodo? Y se ponía a debatir como lo más común del mundo, como de cuál es tu sabor de helado favorito, cuál es tu color favorito, o qué te gustaría cenar mañana. Entonces, ahí, digamos que ahora como la parte de, oye, cómo algunas cosas se mantuvieron a flote, era, no sé, temas de crianza, ¿no? La parte de, oye, pues no estoy como que tan de acuerdo en que la bauticemos. Eso, ahí sí nos fue bien, ¿no? Pero eh, también es cierto que los diversos enfoques hicieron que tuviéramos como mucho roce o mucho conflicto. No sé, por traer un ejemplo a colación concreto. La parte de, no vamos a dejar que llore mucho cuando sea bebé, ¿no? O sea, bueno, o cada vez que lo necesite, ¿no? Porque está este mito o esta idea de que, si los dejas llorar, se calman, ¿no? Insisto mucho en esta parte porque donde más la sufrimos fue en la parte de la dormida. Entonces, era muy constante que estuviera irritable, pues, por la falta de sueño. Entonces, ya en la ejecución, era, oye, ¿sabes qué? Pues sí, dejémosla llorar. Y Majo sí fue muy firme de, oye, recuerda que dijimos que no lo íbamos a hacer, ¿no? O había veces donde ella estaba muy cansada y la otra parte de la pareja hacía el fuerte. Pero aquí se los platico súper civilizado, pero trasládenlo hacia, a lo mejor ustedes lo están viviendo, hablar de cualquier cosa teniendo a su bebé llorando. Entonces, eso generaba muchísimo roce, muchísimo conflicto y bajo ese ambiente de estrés o de roce constante, pues ya no es tan fácil llegar a acuerdos, ya no es tan fácil platicar porque la situación se torna tensa. Entonces, ahí sería como no son ustedes dos el uno contra el otro. Y ese fue otro problema que a lo mejor entra dentro del mismo tema, pero fue otro problema que vivimos constantemente porque de momento perdíamos el enfoque. Imagina la escena, ¿no? Eh, Estás platicando de cualquier otra cosa, ¿no? Vas a ponerte de acuerdo de, no sé, oye, vamos a ir al evento de tu familia el viernes. No, ¿y sabes qué? Y empiezas como que el por qué sí, el por qué no. Y es una plática normal de pareja, donde necesitas llegar a algo porque se tiene que tomar una respuesta. Pero de fondo tienes a una bebé llorando, ¿no? Y bueno, después fue la parte de una bebé llorando, después una bebé que te dice, papá, papá, mamá, ponme atención. Entonces, de momento puede sonar muy exagerado, pero si ustedes están ahorita en esa escena, o a lo mejor los que ya la pasaron, les va a dar risa, porque es cierto, o a lo mejor no risa, porque para algunos pudo haber sido pues un muy mal momento, ¿no? E insisto en el punto de son problemas de pareja, porque estás enfocado o estamos con el chip de modo papá o modo mamá activado. A lo mejor a nivel teórico tenías el acuerdo de el que quieran, ¿no? El de, oye, no vamos a discutir enfrente de la bebé o del bebé, ¿no? O, oye, ¿sabes qué? Vamos a tratar de resolver lo mejor posible. O, ¿sabes qué? Vamos a platicar hasta llegar a una solución. Pero pierdes el enfoque porque de momento es que tú, ¿no? Y lo señalo, digamos, de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, parece que se torna un pleito entre A y B, cuando realmente debería ser, o a nivel terapia, lo que nos hicieron ver después, es que son ustedes dos como pareja o nosotros dos como pareja contra un problema, ¿no? Y bueno, y lo que estaría peor, pero que también pasa, de momento es un ahora contra la bebé, ¿no? En el sentido no como que ella tenga la culpa o la responsabilidad, pero es como de, es que no estaríamos discutiendo, sí, y suena horrible, pero la verdad es que sí es como compartir la vivencia de cuando estás ahí, muchas veces pasa de, es que si no estuviera llorando tanto podríamos resolverlo. Bueno, pues sí nos pasó, sí discutimos, y sí fue horrible, y sí mucho todo. Aquí la idea o una posible solución sean, dense tiempo, ¿no? Dense pausas, dense ese break. Nosotros pues lo tuvimos que aprender sobre la marcha. Entonces, si de algo les sirve esa experiencia es, hubo problemas, pues no diría grandes, ¿no? Porque, oigan, aquí seguimos, ¿no? Pero sí que van desgastando la relación. Algo que cuando hicimos nuestros votos yo le decía a Majo, le digo, mira, no es como que de momento vaya a haber el gran problema de tu relación. Yo le decía que imaginaba las relaciones, el día que te casas, ¿no? Como un gran saco o imaginen un costal
y llegas con ese costal ligero, o sea, casi casi le puedes hacer así, pasa el aire, ¿no? El costal es ligero. Entonces, cada vez que hay una discusión, yo le decía, es como si tomaras un puñito de arena y agarrar así, o sea, tal cual, vas a la playa o tierra común y corriente y vas y la depositas en tu saco. Entonces, pues un puñito de tierra en un saco, pues ustedes imaginen el saco de qué tamaño lo quieren, ¿no? Pero pues como de papa de caricatura, pues no es nada, ¿no? O sea, no pesa, sigue siendo ligero. Y es más, en ese momento estás con el de, oh sí, vamos a solucionarlo todo, ¿no? Porque todo es nuevo. Entonces, tal cual, visualicen, agarren el saco, le hacen así y la tierra sale. Entonces es como el borrón y cuenta nueva. El tema es que cuando tú tienes problemas de manera tan constante, a modo de mi ejemplo, o sea, tratemos de seguir en esa línea de imágenes, lunes, es que tú, ¿no? Y pum, el puño. Y ojalá solo fuera el lunes, ¿no? Y pasáramos al martes, pero el lunes en la tarde, es que ahora tú y el otro puño, ¿no? Y ya cuando te diste cuenta, en un día, pues ya no fueron unos puñitos, ¿no? Fueron más cosas. Y siempre se pueden, bueno, diría que soy fiel partidario de que siempre se pueden arreglar las cosas platicando, ¿no? Llegando a acuerdos. Entonces, sí se puede esa parte de que no importa cuánta tierra ya la has echado a tu saco, si tú lo volteas, si realmente platicas, si realmente inviertes el tiempo para llegar a una solución, pues vuelve a quedar ligero. Pero en esta dinámica de, pues, tus puños de tierra, digamos así, del trabajo, ¿no? O de cualquier otro aspecto que te genere estrés, se va a hacer una carga más grande. Y otra cosa que nos pasaba mucho, cuando íbamos a arreglar un problema o a tratar de arreglar un problema, pues a lo mejor no estábamos en la mejor disposición para hacerlo y se atravesaba la rutina de sueño. Entonces se queda como en un gran stand-by y es un, dude, sé que ahorita se está incendiando nuestra relación, pero tenemos una bebé que necesita dormir. Entonces, pues ni modo, o sea, le pones pausa y a veces le puedes poner pausa y sirve para bajarle y muchas veces le pones pausa y se queda como calientito el asunto. Y luego lo que realmente nos pasó es que muchas veces el sueño vencía a Majo. ¿Por qué? Porque, insisto mucho, nuestra bebé no era buena para dormir. Entonces es como ya traes la bronca de ahí y, o sea, y enjuague, ¿no? O sea, repite y enjuague. Al día siguiente, pues a lo mejor con la mejor actitud de hoy vamos a iniciar bien el día, pero si había momentos de tensión, ahí van más puños. Entonces ya era un punto en el que no era tan fácil darle la vuelta al saco para sacarle toda la tierra y la otra. Hagan de cuenta que ahora la vida es, o yo lo, en mi ejemplo, como yo lo imagino, es tú caminas todos los días con ese saquito. Entonces imagínate, pues está padrísimo, caminas con un saco ligero, bueno, como bufanda cuando pasa el viento. Pero si ya se acumuló mucho, pues no es tan fácil voltearlo y a la hora de caminarlo, lo arrastras, ya se empieza a convertir en un peso muerto. Entonces, son como que aquí varias ideas, pero bueno, algo que si a ustedes les sirve es cuando eso esté, pónganle pausa, pero que no se quede calientito, ¿no? A nosotros nos costó mucho, inclusive, bueno, va a haber un episodio posteriormente donde este, vamos a entrevistar a la persona que fue nuestra terapeuta y vamos a hacer un episodio especial, Majo y yo, de como ese proceso, de cómo lo hicimos. Entonces sí buscamos ayuda profesional porque nuestras herramientas, como ella y mías, ya estaban muy limitadas. Entonces, y la terapeuta lo que nos decía es, dense pausas, dense tiempo, pero la pausa tiene que ser para procesar tu emoción, ¿no? Como que no llegar al pleito o al conflicto. Entonces, ahorita suena, miren, tengo una sonrisa en la cara, suena fácil, es como, ah, claro, güey, sí, no, teóricamente suena padrísimo. No, en la ejecución no era tan fácil. Entonces, pues aquí la idea es como, pues ya vivimos este proceso nosotros, si les sirve, padrísimo, tómenlo, la pausa, ¿no? Y el recordar que no son del uno contra el otro. Otra cosa es que ese modo como 100% papás, voy a usar la frase cliché de se pasa rápido. Y es semi cliché desde nuestra experiencia porque sí es rápida. O sea, realmente hoy, a casi 3 años, sí te volteas y ya está casi es la sonrisa de, ¿te acuerdas cuando pasaba? ¿No? Porque realmente se va rápido. O sea, en función a, piensen en su semana, si están activos, si están haciendo cosas, si están en algo que disfrutan, pues hoy es lunes y pum, ¿no? De momento ya es jueves y se fue la semana rápido. Bueno, así los meses y así la vida. Pero algo que comentaba con muchos amigos o personas cercanas o con las que nos llegamos a acercar de, oigan, ¿ustedes cómo están manejando esto? Es, sí, claro, se pasa rápido, ¿no? Tu día lunes a sábado ya concluyó tu semana, digamos, laboral. Pero esto nosotros lo vivíamos todos los días. Entonces ahí como que el tiempo era relativo porque siguen durando 24 horas. Pero dices, conflicto hoy, ¿no?
conflicto el miércoles, conflicto el jueves, conflicto el sábado. Entonces, pues es una situación de mucho desgaste. Entonces, no quiero enviar el mensaje equivocado, desalentador de es horrible. No, es como el mensaje real de cómo llevamos nosotros esa etapa. Y como en la parte esperanzadora de, sí hay luz al final del túnel es, aguanten, ¿no? Tal vez no sea la mejor frase, de momento no se me ocurre otra, pero es más bien, sean conscientes, o si me permiten la recomendación, sean conscientes de que va a pasar, ¿no? Teníamos una broma, ¿no? En la parte de la lactancia para todos lados y era como, oye, ¿cuánto tiempo consideras que te vas a aventar a la lactancia? No, pues sabes que todos los médicos y todo el enfoque es como 2 años, ¿no? Pues tal vez 2 años, un mes. Entonces cuando estás en los 6 meses es como, güey, falta año y medio. Y no es como que lleguen los 2 años y es como, hoy cumples 2 años, ¡pum! ¿No? Es un proceso. Pero eventualmente llegó esa parte y la broma era de, ni modo que llegue el primer semestre de la universidad pegada al pecho. Era un poco exagerado, pero es oye, de toda la vida que van a tener con ella en diferentes etapas, pues a lo mejor solo va a ser muy, 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 muy rudo los primeros. Inserten, 6 meses, un año, 18 meses, 24, pero bueno, ya cuando dices 24 meses son 2 años. Entonces, el mensaje esperanzador en este bloque es aguanten, sean conscientes que es una etapa, que sí va a pasar, y aquí estamos nosotros, que no es como de, la super pareja. No, somos una pareja real que atravesamos una situación de mucho estrés durante ese tiempo y hoy ya estamos más liberados en esa cuestión, ¿no? Ya duerme mucho mejor, ya es más interactiva en la parte de mucho más independiente, pues ya se relaciona con sus amigas. Entonces, digamos que en esa evolución social, pues al principio era todo el tiempo uno de nosotros con ella, ¿no? Y les insisto, no éramos como los papás atacados de estar ahí todo el tiempo, pero tienen necesidades constantes. Entonces no era tan fácil, ¿no? Poder estar sentados en una reunión, disfrutando de la reunión. Hoy, si es una fiesta infantil, pues la mayoría van a procurar un entorno que sea seguro y es como más de supervisión, ¿no? Vas y, oye, o van más papás, entonces como, güey, quédate tú, yo puedo echarle ojo a las 3 niñas. Entonces, tu tribu te cobija, ¿no? O pues te organizas o de alguna manera hay alguien que te echa la mano para que tú como pareja, ¿no? Puedas estar ahí conviviendo y a lo mejor convives media hora, 1 hora o 2 horas, pero cada vez el tiempo es más, cada vez es un mayor tiempo de calidad, tus problemas de pareja, pues, al menos en nuestro caso, se vieron reducidos porque estábamos menos en modo papás y más en modo pareja. Otra cosa que quisiera platicarles y va a ser como con un disclaimer, voy a hablar de la parte hormonal de mi esposa o de mi pareja, ¿no? En el sentido de hacerlo abstracto hablamos de la parte de la mamá, ¿no? En la pareja. Antes de que me llueva cualquier tipo de hate, comentario, y, ¿tú quién eres para hablar de eso? Mi esposa me dijo específicamente, oye, me gustaría que compartas tu experiencia respecto a esto, ¿no? Y ahí, digamos, el problema como pareja es cuando somos pareja y no hay un bebé, el enfoque o mucha de nuestra energía va a ser de un lado hacia el otro, ¿no? Es como, no sé, la atención, mi tiempo está en vamos a salir, ¿no? Vamos a un lugar que te gustes. O sea, el tiempo solamente está destinado para la pareja. Acá, pues se hace una familia. Entonces, en esta familia, las necesidades de la familia son distintas a las necesidades de la pareja. Entonces, en la parte del embarazo, pues quien lleva toda la carga, literalmente, del bebé, de llevárselo en su pancita, ¿no? Durante las 40 semanas, pues es la mamá, ¿no? Entonces la mamá viene con un proceso químico hormonal, no soy experto en el tema, pero les voy a platicar cómo lo entiendo y también cómo lo vivimos. Viene un proceso hormonal donde pues es como de, mi pancita y mi bebé que se mueve dentro de mí y todo. Entonces cuando nace y se pega al pecho, ya me dijo, o sea, fue una conexión así como neuronal muy loca. Y bueno, también vamos a traer en este espacio a un experto que nos va a hablar de todo lo que sucede en el cerebro de la mujer, en el tema del cuerpo, en el tema de las hormonas, ¿no? Entonces, él sí tiene todas las credenciales para hablarlos de una óptica científica o profesional, pero yo les platico en lo vivencial. Entonces, ella sí dice, oye, ¿sabes qué, amor? Me cambió el chip, o sea, claro que te amo, claro que me importas, pero haz de cuenta, si, no sé, estamos platicando y la bebé llora, o sea, como que inmediatamente lo único que se prende de mi cerebro es esa parte de alerta, tengo que atender una emergencia y apago todo lo demás. Entonces,
ella viviéndolo internamente es un, en este momento mi bebé me necesita y es como, voy para allá, ¿no? Casi como Frankenstein en automático. Pero por el lado de la pareja, que es como el contraste o el contenido de este episodio, es un, oye, es que no estamos teniendo espacios, ¿no? Oye, o no me estás dando la atención. Y esa fue otra cuestión o un problema que tuvimos, es yo como papá o como la parte de, no diría como papá, porque pues como papá el enfoque era la familia, pero como como pareja, sí empecé a sentir esa ausencia. Es como, oye, cada vez tenemos menos espacios para ti y para mí, o tu tiempo libre lo destinas a dormir, ¿no? Y es un, dude, estoy súper cansada, ¿no? O sea, no he podido descansar, no nada, y claro que quiero estar contigo, pero también parto como de un estado de alerta o de supervivencia, donde estuvo muchos meses, y para mí fue muy complejo entenderlo, ¿no? Porque lo ves y ves el desgaste, solo, pues bueno, ¿qué te parece si algo? Pero me costó mucho trabajo entender esa parte y generó conflicto, generó problemas y la verdad es que podría inclusive utilizar la palabra exigir, que eso está fatal, ¿no? Pero sientes la necesidad de, oye, quiero pasar tiempo contigo, oye, esta semana nos hemos visto, oye, dijimos que íbamos a hacer algo, o sea, inclusive si rompíamos planes con amigos, o sea, rompíamos planes con nosotros, digamos que, voy a entrecomillarlo, pero nos fallábamos como pareja, porque es un, no, ¿sabes qué? La típica, hoy en la noche, ¿no? Y guiño, guiño. Cuando llegaba la noche, decía, lo único que quiero es dormir. Y eso sí salía, ¿no? Porque les digo que a veces simplemente caía rendida, entonces nos veíamos al día siguiente. Entonces, este peso hormonal, a mí como Alan, sí fue algo como muy difícil de entender, sobre todo porque más fue, digamos, gradual en el embarazo, pero no había otro ser vivo todavía fuera con nosotros. Entonces, pues a lo mejor la parte de la incomodidad, a lo mejor la parte de que el deseo baja, a lo mejor de que ya no está durmiendo tan bien, pero pues podíamos seguir saliendo y yo a lo mejor pues con la cierta limitación de pues no te puedes trepar un avión, ¿no? Pero podíamos salir de noche a cenar. Entonces, sí cambia de golpe a que un día tienes una pancita hermosa y al día siguiente tienes una bebé hermosa. Pero cuando nace esa bebé, ya son tres. Y esa atención no es como que ahora se divide, ¿no? O sea, así tal cual, o sea, como caballito que trae aquí las cosas estas para poder seguir derecho, simplemente ahora el foco de atención es tu bebé. Y bueno, pues la naturaleza es sabia, es como ahora su vida literalmente va a depender de ti, pero sí es una cuestión que pues queríamos compartirles que, digamos, en la parte de la mamá es durísimo porque pues ella dejó de ser esa mujer independiente para ahora ser una mamá que va a proveer alimento, calor, supervivencia, ¿no? Entonces, pasas de tener una pareja, una esposa, una novia, ¿no? A tu pareja, a tener una mamá. Lo cual está padrísimo porque queríamos una familia. Pero, insisto, el enfoque de esto es todo el coste que tuvo en nuestra pareja, ¿no? Y por el otro lado está pues, el papá. Y en mi caso sí fue como pues toda esa atención que teníamos, como toda esa complicidad, todo es un dude. De momento le vamos a poner pausa, le vamos a poner en stand-by y a lo mejor racionalmente lo entiendes, es claro, hoy es una familia, hoy es la etapa que te toca, pero pues suena súper filosófico y súper bonito, nada más que en la ejecución del día a día, si sientes la ausencia de tu pareja, es como de, oye, me gustaría pasar más tiempo contigo, y eso pues también generó roces dentro de la pareja. Y como que de momento me clavo mucho en la parte desesperanzadora, pero realmente lo recuerdo, entonces a lo mejor hasta me cambia mucho la gesticulación del rostro, pues porque fue difícil. Ahora, si logran esa parte de la complicidad, si logran esa parte de, sabes que estamos de la patada, pero juntos, ¿no? O sea, no te hablo, cada quien duerme en su lado de la cama, pero a lo mejor te tomo de la mano, o sea, en el sentido de, metafóricamente hablando, no se suelten, ¿no? O en la ejecución no se suelten como les funcione. Discutidos, no discutidos, arreglados, no arreglados, pero si aguantan, si se mantienen juntos, si no pierden como de vista el camino, porque a veces nos pasó que nosotros lo perdíamos, es de verdad el mensaje esperanzador, ¿no? Inserte intro así de, es, sí pasa. Entonces, sí se siente, o al menos yo sí lo siento, Alan, como que resurges más fuerte como pareja. Ahí sí viene un twist bien interesante porque es, empiezas a salir de a poquito, es un, y nosotros les puedo seguir contando como que nuestros milestones, y es un lactancia exclusiva, ¿no? O sea, ya era de, Majo estaba como de mejor humor, como que ya mejor, no mejor humor,
ya mucho más descansada, porque también todo el tiempo que te anden manoseando me decía, llega un punto en el que es cansado, ¿no? Y claro que es como su parte de apego, pero es un ya también extraño yo mi cuerpo, ¿no? Como quisiera yo recuperarlo hablando como mamá. Entonces, de momento es un, pues ya no traigo esa preocupación, ese desgaste, o ya me recuperé en ese pedacito y pues digamos que no está disponible para nadie más todavía, pero pasa que ya me recuperé yo, ya me reencontré yo y es como de, oye, ¿sabes qué? Pues ya puedo reaportar cosas a la relación, ¿no? Entonces, empezó a dormir mejor, ¿no? Por mucho más tiempo, porque antes era cada 3 horas, pues ya después eran 4, eran 5, eran 6 y bueno, vienen las partes de las regresiones, pero sí es como que paso, 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 te regresas paso, 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 entonces sí hay un avance, sí hay una salida y cada vez de verdad, de verdad, de verdad, con toda honestidad, diciendo súper francos, sí se vuelve más fácil. Otro problema que tuvimos fue como con la distribución del tiempo. ¿En qué sentido? O sea, la verdad es que cuando estás metido en modo papá, mamá, el tiempo no alcanza, ¿no? Se vuelve el ciclo interminable de lavada de ropita, el ciclo interminable de como, duermo, descomo, lavar ropa, y es ese círculo infinito, ¿no? O sea, realmente sí hubo un momento de la relación que eso era el trabajo que había en los huequitos que te quedaban libres y si era ese loop infinito de actividades que nunca acababan, ¿no? Y de momento es como que, ya terminé esto y la vida te decía, uy, ¿qué crees? Pero va a iniciar el círculo otra vez. Entonces, eh, digamos que aquí el problema toral es no acabamos de como distribuir bien el tiempo y no solo el tiempo, también las responsabilidades. O sea, al inicio, pues mamá carga con prácticamente todo, ¿no? Sobre todo en si por X o Y razón no pudo venir el tema de la lactancia, dices, bueno, pues entra el papá con el biberón, ¿no? O en el tema de las rutinas de sueño. Pero acá, entre que nuestra hija sí fue lactancia materna exclusiva. Entonces, pues sí venía como junto con pegado la parte de tiene hambre y viene el sueño, ¿no? Entonces, sí vino mucho más la parte de la rutina del sueño pegada con mamá. Y entonces, pues mamá daba de comer, ¿no? Mamá dormía. Pues muchas veces mamá cambiaba. Entonces, sí estaba súper desbalanceada el calendario de actividades. Entonces, va a sonar ñoñísimo, pero ¿cuál fue nuestra, digamos, solución real? En el Inter vinieron muchas, ¿no? De, oye, porfa, tú esto, ¿no? O encárgate de esto, o la idea errónea de que, estoy ayudando a ser papá. No, compadre, te toca, pues tú también la trajiste. Entonces, pero no había como ese 50-50. Y a veces no es posible llegar a ese 50-50. Y empiezas a agregarle como otros elementos de estrés aún, oye, se siente desigual, ¿no? Entonces es un, yo ejecuto más trabajo, yo me llevo mayor carga, hablando del lado de mi esposa, hablando del lado de mamá. Entonces, y a lo mejor tú puedes salir en la noche, entonces empieza a generar como ese resentimiento de desigualdad. Entonces, claro que lo platicábamos y te intervienes y bueno, a lo mejor lo que en algún momento funcionó al inicio es yo me encargaba mucho más de todo lo de la casa, ¿no? Si había que salir a comprar el súper, pues obviamente yo iba, ¿no? A la parte de las lavadoras infinitas yo las ponía, pero también es cierto que no es lo mismo, o sea, una noche o una mala noche, pues pueden ser 4 horas, 5 horas, 6 horas, 8 horas. Entonces, pues, ¿cuánto tiempo te toma poner a lavar ropa? Y además lo hace automático. Entonces, también genera como esa sensación de desigualdad, ¿no? O de, oye, no estás metiendo el hombro igual. Entonces, lo platicamos muchas veces funcionaba, pero funcionaba un ratito. Entonces, somos esa pareja medio ñoña y ¿qué fue lo que hicimos? Literalmente un Excel. Y a lo mejor mucha gente que nos escuche va a sonar como de, güey, o sea, como un Excel. Pero sí Majo se dio a la tarea de, oye, ¿sabes qué? Pues esta actividad toma tanto tiempo para que verdaderamente se tratase de distribuir mejor el tiempo, se tratase de distribuir mejor las obligaciones y sobre todo desde la óptica como más pareja posible. O sea, nunca se logró como de un, oye, aquí te faltaron 5 minutos. Pues no, no es posible, ¿no? Pero si era una de, oye, actividad, dormir a la bebé, ¿no? Toma 3 horas. Entonces, pues esas 3 horas, pues como pareja, pues digamos, compensarlas de otra manera, ¿no? Entonces a lo mejor tú duermes las siestas. Entonces, fue un proceso evolutivo porque ahorita les digo que tratamos de condensar los 3 años de historia, pues en un episodio, ¿no? No siempre fue así, ¿no? Los primeros muchos meses, Majo se la chutó completa. Después de ahí fue la parte de, oye, necesito que te involucres en la parte de la rutina del sueño. Entonces, pues afortunadamente trabajo remoto, afortunadamente, pues mis clientes, puedo acomodar muchas cosas. Era de, ok, sí puedo estar presente a la hora de la siesta, ¿no? Y al principio era horrible para los dos, ¿no? Para nuestra hija, ¿por qué?
Bueno, tiene razón, para los tres, ¿no? ¿Por qué? Porque aun cuando era complicado mamá e hija, ya había como esa rutina, ya sabían cómo, ya esos pequeños hacks de cómo hacerlo, ella ya sabía cómo. De momento, ¿sabes qué? Pues ahora entra, ¿no? Calienta papi porque vas a entrar a jugar. Entonces, entra la banca estrella y no había esa rutina todavía. Entonces al principio era muchísimo tiempo llorando y es difícil para los tres porque mi esposa estaba pegada a la puerta afuera sufriendo porque el instinto de mamá y la parte de las hormonas y de... Ella sentía feo, me dice, es que siento feo escucharla vivir el proceso, ¿no? Yo le decía, bueno, además ahorita súper pausado y súper tranquilo, imaginen que era tenso, pero al final fue un, oye, este es el proceso que a lo mejor tenemos que vivir ahorita para que ella se acostumbre a mí. Al final, como todo, ¿no? Primero el mensaje súper desalentador y después un, ¿qué creen? Se logró. Y además, súper sorpresivamente, hoy me es más fácil dormirla a mí. ¿Por qué? No tengo idea, ¿no? Pero yo puedo entrar y a lo mejor son pocos minutos. Entonces, empiezas a meterte más como equipo, ¿no? A engranar mejor como familia, como papá, como mamá. Y eso sí se traduce en que empiezas a funcionar mejor como pareja. Entonces, acá, pues nada más como para recapitular, es un nuestro sistema ñoño, tal vez les pueda funcionar, es rarísimo es un Excel, pero también saben que quedaba como que la constancia objetiva de, oye, sí te tocaba hacer esta parte, ya sabías si no la hiciste, y no es como reclamar, pero muchas veces también pasaba él, te tocaba a ti, no, te tocaba a ti, yo lo hice la vez pasada. Entonces, el que lo puedan tener en un papelito, en un archivo, en un algo, es visualmente fácil de a quién le tocaba, y si hay alguien que no lo hizo, pues sí es como de, oye, compa, te tocaba y no lo hiciste, ¿no? Entonces, sí nos ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo a reducir pleitos ahí. Y otra cosa, realmente sí fue eficiente. O sea, sí es como de, oye, yo en este inter, pues a lo mejor al principio duermo, ¿no? O en este inter trabajo. O el hecho de que supieras en qué momento te tocaba jugar, pues también era como, pues sabes que acomodo mi trabajo de aquí para acá, descansas mejor, estás como más relajado mentalmente. Entonces, sí nos ayudó muchísimo. Otra cosa que descubrimos en este proceso, porque durante mucho tiempo, pues mamá hacía todo, ¿no? Entonces, pues mamá ya tenía sus hacks, mamá ya tenía sus tips, mamá ya tenía como, pues si acomodo aquí, acomodo allá. Y muchas veces funciona. Es como cuando tú entras a trabajar a una empresa y es como no sé absolutamente nada, estás en la curva de aprendizaje y dices, oye, aquí cómo hacen las cosas. Pues sabes que la impresora se traba, pero si le das dos golpecitos sale. Entonces, alguien que ya tiene la experiencia te coachea y te dice, oye, sabes que por acá funciona. Va. Pero somos personas distintas. Entonces empiezan muchas cosas, para bien o para mal, o no. O, es más, quitándole ese juicio, que creo que sería mucho más útil ese enfoque. No es que alguien lo haga bien o alguien lo haga mal, lo va a hacer diferente. Y eso también provocaba roces. Porque era, es que ¿por qué no lo haces de esta manera? No, y ¿sabes qué funciona de esta? Es un, porque somos personas diferentes. Porque no olemos igual. Muchas veces pasaba, y hay por ahí una anécdota donde nuestra bebé estaba durmiendo con nosotros y yo sentí bien bonito porque se me pegó. Entonces estaba oscuro, tenía los ojos cerrados, estaba dormida, se me pega y nada más como que levanto mi mano para tocarle su mejilla y hagan de cuenta que sentí como como jala aire y es como, esta no es mi mamá y empezó a llorar, bueno, te parte el corazón como papá, pero es como hasta cosas que uno no percibe o crees que no afectan o no existen, es un, güey, olemos diferente. Entonces, obviamente lo va a hacer diferente. Y al principio mamá era como la CEO de la familia. Entonces, bueno, es más, no diría como la CEO porque la idea atrás de esto era que quien dirige una empresa, ¿no? Delega. Y en este caso era más bien como la Godín estrella, porque era como no delego, yo soy la buena, la que sabe hacer como todo. Entonces, este trabajo es mío, este trabajo es mío, este trabajo es mío, este trabajo es mío, este trabajo es mío. Entonces, claro que es un, oye, ¿cómo quieres que, voy a entrecomillar, ayude, pero cómo quieres que entre yo a jugar a la cancha si todo lo tienes acaparado y además todo lo hago mal? Papás, ríanse en este momento porque no lo hacemos bien, ellas lo hacen mejor, ¿no? Pero bueno, sin perder la seriedad es cuando vino este reparto de actividades, hubo roces y hubo diferencias porque lo hacemos diferente. Pero creo que en esa diferencia también vino un gran enriquecimiento como familia. Porque el hecho de hacerlo distinto no significaba ni que estuviera ni bien ni que estuviera mal. Era que ya habías encontrado tu hack, ya habías encontrado tu estilo. Y si yo toda la vida hubiera seguido el consejo de Majo de la rutina de sueño, pues tal vez no hubiéramos descubierto que yo tenía como cierto charm, cierto algo, donde por alguna razón nuestra hija se duerme más fácil conmigo y por más tiempo. Entonces,
Aquí, digamos, como la parte es la recomendación, ¿no? Es no subestimar las habilidades de la otra persona. Y si alguien está acaparando todo, pues es muy difícil que la otra persona entre. Entonces, pues traten de delegar, traten de entenderse. Todo esto a nivel recomendación, ¿no? Pero es como el cómo es que nos funciona a nosotros y muchas veces lo diferente lo nutre. Entonces, generó al principio mucho roce es que hazlo como te lo pido y por el otro lado es que somos distintos, lo voy a hacer de otra manera, no necesariamente me voy a acomodar. Entonces, es como, insisto, en el tema de una empresa, si ya te diste cuenta que fulanita la rompe en ventas, pues ¿para qué la vas a tener atrás de un escritorio, no? Entonces aquí como pareja es, oigan, ¿quién es bueno para la portería, no? Oye, ¿quién es bueno para el meter los goles? ¿Quién tiene mucha visión de cancha? O inserte la metáfora de su deporte favorito es, ¿quién es mejor haciendo qué cosa? Y acéptenlo. O sea, al final son un equipo. Este episodio creo que a la hora que lo edite y lo escuche va a sonar así como de, güey, les estás vendiendo la parte horrible de la familia o de paternar o de maternar. No, realmente es, insisto, es muy vivencial esto que les compartimos. Entonces fue difícil y a lo mejor pues suena desesperanzador, pues les diría que bueno, porque en mucho tiempo, en muchos días, así me sentía, desesperanzado. Pero, como buena novela turca, vamos a terminar esto con siempre hay una luz al final del túnel, ¿no? O sea, hoy sí es la sonrisa también genuina, así como seguramente la cara de preocupación en otro momento del episodio. Una anécdota bonita dentro de todo esto es que no hace mucho, tendrá un par de semanas, Majo y yo nos dimos el espacio, la cita, ¿no? Hasta como hoy lo planeamos como una date. Oye, tal día vamos a ir a cenar. Y afortunadamente hubo alguien de nuestra confianza que nos pudo venir a hacer el paro para cuidar a nuestra hija de noche. Entonces sales mucho más tranquilo, sales ya sin preocupaciones, pero además les platico, esto fue una evolución, ¿no? Donde al principio sí te atacas de vamos a salir y la bebé estará bien y aun cuando lo dejes con alguien de confianza, que bueno, fue algo que ya no tocamos, pero es también te preocupa, ¿no? Es oye, la dejaste con la nani con las mejores credenciales, o la dejaste con tu suegra, o la dejaste con tu mamá, pero pues dependiendo de cuánto tiempo tenga, a lo mejor vas a estar pendiente. Ahí sería como de sí, sí pasa, ¿no? O sea, sí estás ahí, pero pues también si ya se dieron chance de salir como pareja, pues disfrútenlo. En este caso, pues ya nuestra hija mucho más grande, mucho más consciente, donde ya le puedes explicar de, oye, ¿sabes qué, amor? Papá y mamá vamos a salir a divertirnos, papá y mamá vamos a salir a pasar tiempo juntos y sí le hemos vendido mucho en la parte de somos una familia y esta familia te ama, eres el pilar o la médula de esta familia o lo que hizo a esto una familia, pero así como hay ese amor para ti, mamá y papá también necesitamos ese amor para que estemos bien como pareja y estemos mejor como familia. Entonces, fuimos y realmente nos disfrutamos, realmente nos reconectamos. Entonces, algo que podríamos recomendarle y algo que también nos sirvió mucho es planeen, ¿no? O sea, a lo mejor no se va a poder una vez cada semana, a lo mejor una vez cada 15, a lo mejor habrá veces donde una vez al mes suena ambicioso, pero si ustedes traen como ese chip, que también es mucho de él, oye, somos pareja, ¿no? Y estarlo recordando constantemente. Claro que somos mamá, claro que somos papá, claro que somos familia, pero así como ese ya viene como por default porque pues ahí está la criaturita, también hay que recordar que están ahí juntos porque quieren estar juntos, ¿no? Entonces, traer pues eso en el radar o en la mente de, oye, vamos por unos esquites, ¿no? Y ya tuvieron ese date, a lo mejor el date va a durar media hora, pero es media hora para nosotros, media hora para ustedes. Y es como súper importante dar esas palmaditas de pareja de como un team back, pero en otro ambiente, porque inclusive a veces ya el ambiente de casa es muy tenso. Entonces, por el helado o hasta el súper, digo yo porque lo detesto, pero si ese es una posible salida donde van a pasar tiempo juntos, pues sean pareja en ese momento, ¿no? Reencuéntrense, porque al final, pues retomando un poquito con lo que había iniciado, el nido se queda vacío. Y está como muy feo de, nos quedamos por los hijos, ¿no? O está muy feo de, es que ahora no sé quién eres. Pues porque pasó muchísimo tiempo donde, pues si constantemente estamos cambiando, ¿no? De ideas o de experiencias o de cosas y no nos las compartimos como pareja, pues de momento puedes tornarte en un extraño. Entonces, no se entristezcan, no se decepcionen, no se divorcien, porque al final de verdad es difícil, pero si se mantienen con la mano juntos, con la visión de, oye, tal vez ahorita durante este mes o durante esta temporada nos tenemos que poner en pausa, pero estamos conscientes de que nos vamos a poner en pausa,
pues sea más llevadero el proceso. Entonces, retomando con el tema de la salida, tuvimos un date súper bonito, platicamos muchísimas cosas, nos reencontramos con aspectos y siempre como estar actualizados de, oye, ¿cómo te sientes ahorita con la relación? ¿Cómo te gustaría que fuese yo contigo? ¿Hay algo que te gustaría que hiciera? Entonces, es esa parte donde, oye, hasta decimos, oye, sí nos caemos bien, ¿no? Solo tenemos que estar fuera de casa. Entonces, no sé, creo que aquí podrían entrar muchas cosas, pero de fondo lo que quisiera compartirles es hoy estamos bien, ¿no? O mucho mejor que antes. Y lo vamos a lograr, amigos. Entonces, ojalá esta vivencia les haya servido de algo. Este, síganme en todas las redes sociales. La verdad es que este proyecto está creciendo padrísimo. Vamos a seguir trayendo gente. Me emociona cada vez. Le digo a Majo que es como las vacaciones, ¿no? Me emociona la planeación. Me emociona cuando grabamos y cuando estamos en la edición es como volver a vivirlo. Entonces, ojalá que también a ustedes les gusten. La comunidad, pues así me lo ha hecho sentir. Y mientras haya gente que nos quiera escuchar, esto se va a seguir grabando. Y si no, también porque es mi bebé. Y es también para ustedes, ¿no? Hago esto, pues, con la intención de contribuir en un poquito algo. Entonces, gracias por el favor de su atención hasta este momento y nos vemos en una siguiente emisión. Adiós.